Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y mi compañera Dalia. El día de hoy vamos a indagar más sobre la falta de medicamentos en toda la República, pero no lo vamos a hacer solas, tenemos a una invitada muy especial, una invitada de lujo, es la doctora Ivonne Torres Atencio. Ella es presidenta de Ciencia en Panamá, una fundación, y directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Hola Ivonne, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a entrar ya de lleno al tema del desabastecimiento de medicamentos. ¿Cuál sería como la historia o el génesis de esta falta de medicamentos? Que parece histórica, realmente no sabemos si de repente ha habido alguna administración en la que no haya existido esta problemática o si es algo que viene con la vida republicana. Más o menos, ¿cuál es la historia o el contexto en el que se da la falta de medicinas? Bien, hay que tener en cuenta que la Caja de Seguro Social pues nació en los años 40 y desde entonces una de las instituciones emblemáticas que ha brindado el servicio para dar medicamentos, atención médica y todas las prestaciones tal como se conoce la seguridad social. Pero también tenemos el Ministerio de Salud, que es el encargado del ente regente y el encargado de dar y brindar al resto de la población. Históricamente la farmacia o el servicio de farmacias pues ha ido creciendo, como ha incrementado la población, pero también ha incrementado las enfermedades y también la aparición o el descubrimiento de medicación para cada una de estos padecimientos. Si vamos a hablar de desabastecimiento o falta de medicamentos, siempre se han manejado números, los colegas farmacéuticos podrán decirlo en la caja, de un abastecimiento hasta del 96%. Siempre alguna cosa faltaba. Pero cuestiones mínimas que se iban sobrellevando a medida que iba pasando el tiempo. Y hay que recordar que antes del dietilenglicol, el Seguro Social tenía un laboratorio de producción. Que hacía algunos medicamentos, sobre todo jarabes, algunos ungüentos. La gente era muy fanática del ungüento algicida, que era para el dolor y tal. Luego, cuando vino todo este proceso triste republicano de la intoxicación por dietilenglicol, ese laboratorio se cerró y obviamente todos esos rubros, esas líneas también pasaron a compras del Seguro Social. Pero sin lugar a dudas, el crecimiento demográfico, el número de beneficiarios, no necesariamente de cotizantes, el envejecimiento de la población ha incrementado las demandas. Tenemos una población enferma, se hizo un censo en la época de Varela en donde se estableció que la población en general empezaba a tener problemas de enfermedades crónicas desde los 40 años o quizá antes. Tenemos una población obesa. En realidad es un panorama un tanto triste para la salud pública. Y eso todo quiere decir medicamentos. Necesitas medicamentos. Y ahora decir que un tratamiento no es accesible para una de estas patologías que sabes que es un impacto en la calidad de vida del paciente no es ético ni va en contra de los derechos humanos. Entonces, claro que se han aumentado la falta de medicamentos, pero a todo esto el impacto del COVID ha sido aún mayor. Y mucha gente vendrá con enfermedades crónicas o agravamiento de esas enfermedades producto de los 2 años que ya llevamos de pandemia. Claro. Entonces, creo que esto es ley de Murphy. Sí, entonces sí se podría decir que es como que un problema, también porque parece ser un problema que se arrastra. O sea, me imagino que tú también, desde que yo tengo uso de razón, faltan medicamentos en la Caja del Seguro Social. Y es como que este problema, que digo, sé que es otro tema, pero es también esto de que la caja está quebrada desde que yo tengo uso de razón. Entonces como que ambas cosas van de la mano. Y es como, ok, ¿qué es lo que pasa? Entonces, quería que nos hable un poquito también como de cuáles han sido las distintas, desde la perspectiva profesional que trabajas con este tema, las distintas como soluciones que se le han buscado dar al problema y cómo difiere un poquito eso a lo que estamos viendo hoy en día. Bien, hay que entender que en nuestro sistema en Panamá casi un 75-80% de la población es asegurada. El otro porcentaje de población que no es asegurada pues tiene que buscar sus medicamentos en las farmacias del MINSA o es atendida a nivel privado. Y desde luego que cuando tú tienes un medicamento, falta un rubro que esa población asegurada necesita, entonces si no está, toda esa población va a ir a los servicios privados a tratar de conseguirlo y por eso
cada vez es más y más el descontento en esto. Y algunas veces son padecimientos que realmente si no tomas el medicamento puedes caer en algún tipo de proceso de descompensación, como pasa con los diabéticos y la insulina, o con los pacientes de insuficiencia renal o los pacientes con diálisis y demás. Entonces, claro, hay enfermedades que no puedes detener el uso del medicamento. Y las aristas o las formas de abordarlo, creo que si vamos al contexto de la Caja de Seguro Social, es un monstruo. Un monstruo que tiene una ley orgánica que algunas veces se ha vuelto inoperante, aparte de que todo tiene que pasar por una junta directiva, y hay ciertos procesos que no están claros todavía. Estamos escuchando sobre los informes actuariales que están atrasados, y van diferentes programas mezclándose, pero cuando se trata de medicamentos, cada vez más y más el presupuesto de medicamentos se hace mayor. ¿Por qué? Porque no solamente son los medicamentos tradicionales, sino que se ha introducido en los últimos 15 años nuevos medicamentos o moléculas que son mucho más complejas la producción, pero son más certeros en su tratamiento, más exactos en el sitio donde tienen que hacer acción, y obviamente en el impacto y la calidad de vida del paciente. Y eso lo están viendo los pacientes con enfermedades reumáticas, que son de las organizaciones más beligerantes que exigen pues las compras que se den a tiempo y demás. Entonces esto pasa a lo que son las licitaciones, pero las licitaciones tú compras de acuerdo a los consumos, pero los consumos tienen que ser de acuerdo a la data de cuántos pacientes requieren y un poquito más. Y allí es un problema importante. Ustedes lo saben, como periodistas, nosotros carecemos de datos. De hecho, no tenemos censo, no sabemos cuándo es. Bienvenidos. Sí, Hablando sí. de... O sea, ni siquiera sabemos cuántos somos. Entonces, creo que esto igualmente, o sea, se han hecho aproximaciones, pero tú no puedes trabajar con medicamentos con aproximaciones, porque si compras poco, sucede lo que está. Y si compras demasiado, entonces hay periodos de vencimiento. Hay medicamentos que se pueden vencer 3 o 4 años, pero hay otros medicamentos que son perecederos, o sea, en menos tiempo. Entonces, estas condiciones hacen de que haya ya un nudo crítico en lo que es cuánto compro y a qué compro. Y trabajar con históricos lo que hace es estas fallas. Entonces, si tú trabajas con históricos y la compra es, por ejemplo, cada 6 meses tienes que hacer una licitación, porque no la puedes hacer en el año, toda la del año. Entonces, si te debe durar 9 meses para que te dé chance de que te salga la de medio año y que te cubra el resto del tiempo, se te agota a los 3 meses porque la demanda es mayor. Y entonces tienes un periodo de desabastecimiento, y cuando llega es como las rebajas de verano en Europa, que la gente va encima de Claro, ya la segunda semana no hay nada. Y se ha controlado muchísimo, porque antes, cuando no había tanta digitalización de las cosas, la gente iba con las recetas y se llevaba o metía en varias policlínicas para llevar y tener almacenado por tiempo. Y ellos ya esas cosas las digitalizaron, porque si es de 30 días, tú vas acercándose 4 días antes de la fecha para ir a buscar el medicamento. Entonces, allí se nota más. Claro. Todavía se nota más, porque las personas entonces tienen que ir cada mes a buscar sus medicamentos, no tienen almacenados. Claro, la demanda es como inmediata, o sea, y es toda la vez también. O sea, básicamente se necesita organización, pero ni siquiera hay los datos para poder organizar el trabajo de esa manera. Y hablando de trabajo, el presidente Nito Cortizo, una de sus promesas de campaña era que él iba a pasar del no hay al sí hay. Entonces, en miras de lograr esto, conformó una mesa técnica para resolver el desabastecimiento de medicamentos, que está liderada por el vicepresidente José Gabriel Carrizo. Hay 6 comisiones que la conforman. Más o menos cómo funciona esa mesa técnica, quién toma las decisiones, quiénes participan y cuáles más o menos han sido los resultados de esa mesa técnica. Bien, primero tengo que decir, como parte y miembro de la mesa técnica, hay que decir que nosotros somos especialistas, o sea, nuestro trabajo es técnico. Y algo en política no solo en nuestro país, se pasa en todas partes del mundo. Los técnicos pueden decir algo, pero realmente los que toman las decisiones son los políticos. Y si no, entonces puede pasar lo de no mires hacia arriba, no mires abajo, la película, que le decían los científicos, va a venir el asteroide, y no hicieron caso. Y después, bueno, esos polvos traen estos lodos. Y realmente las comisiones que se trabajan, y se dijo desde el principio, el problema de los medicamentos no es un problema simple. En eso estamos de acuerdo todos, es multifactorial. Claro. Tenemos por un lado un país pequeño,
poblacionalmente no representamos en términos comerciales un gran peso para las productoras mundiales. No somos un gran mercado, Ajá. por así decirlo. No somos Brasil, no somos Colombia, no somos México. Por otro lado, nuestro sistema de salud es mixto, pero hay un 80% importante que es la seguridad social, o sea que el mayor comprador es el seguro social. Lo otro es que nuestra producción local es mínima, o sea, tenemos una industria farmacéutica muy limitada. Contamos con los dedos de las dos manos y nos sobran. Entonces, ¿qué sucede? Allí nosotros vamos a tener todas las desventajas que tiene un productor local. El costo de la materia prima, la traída ahora con el incremento de los aranceles, muchísimas cosas que van impactando en una molécula que en otro país te puede costar al final la producción neta 2 centavos, a un productor local con todo el peso impositivo y demás le puede costar 15, 16 centavos. Por decirlo, estoy tirándote las proporciones. Y realmente algunas veces estos productores locales no les es conveniente venderles al Estado porque se demora muchísimo en pagar o porque el proceso entre que ganas la licitación, sale la orden de compra y pagan, San Juan agacha el dedo antes. Entonces no es rentable. Y por eso entonces van hacia otros mercados y venden en otros lados. Por otro lado, lo que ya les comentaba, la falta de datos, no tienes estadísticas, no tienes números para trabajar de manera más certera. Y una ley, no tanto las leyes de regulación o las leyes que para la importación de medicamentos o lo demás, porque hay mecanismos, sino la misma estructura de compras, inventario y movimientos que hay dentro del Seguro Social. Impactando de manera muy negativa. Siempre, bueno, en el pasado, no hace mucho escuchaba... sale una licitación, alguien impugna, no se puede entregar las Entonces líneas. se tenía que comprar por urgencia a precio de mercado. Exacto, a precios más altos. Entonces, todas esas cosas que todo el mundo dice, pero ¿por qué no hacen algo con respecto a esa normativa? Entonces, también caes en un nudo, en un hoyo que es un tanto voluntad política. Entonces, claro, y legislativa, porque sí, además no es solo la voluntad, o sea, hay que ser realistas para muchas de estas soluciones. No es que Nito Cortizo se va a levantar mañana y dice, hoy tengo voluntad política para arreglar la caja y lo va a poder hacer solo. O sea, hay muchos como partes del engranaje político que se tienen que... Mucha gente tiene que empujar la piedra, por decirlo así. Exacto. Es que hay una estructura, la estructura de la Caja de Seguro Social que tiene una ley orgánica que funciona como un planeta. Está la Asamblea, por otro lado, que algunas veces meten todo tipo de leyes, algunas innecesarias, otras redundantes, porque a las finales cuando estas mesas que trabajan en diferentes aspectos van a ver, hay legislación, hay leyes que son consensuadas, que se han discutido, que tienen los mecanismos, pero no se implementan o no las conocen. O no se llegan a, por ejemplo, reglamentar siquiera. Sí, o sea, hay leyes exactamente. Hay se algunas estancan en el proceso de reglamentación. que están fabulosas las leyes, la gente toda se puso de acuerdo, mira, fenomenal, pero no la han reglamentado después de varios años. Entonces, allí hay un escollo. Hablan mucho de la Ley 1 de medicamentos. Hay cosas que hay que actualizar, porque cuando se hizo en el 2001, estamos a 22 años de diferencia. Mi área de especialidad es inmunofarmacología, y yo manejo mucho el tema de medicamentos biotecnológicos, que son medicamentos con otro proceso de producción. Y nuestra ley ha quedado anacrónica con respecto al glosario, a cómo se debe evaluar, claro, o mirar los dossiers. Claro, porque además es un ámbito que es cambiante. O sea, la ciencia de por sí avanza y la normativamente tiene que avanzar de la mano. Exacto. Para aterrizar un poquito en la gran noticia de esta semana fue el anuncio de quien lidera la mesa, esta mesa de trabajo, el vicepresidente Carrizo, del programa Medicina Solidaria. En términos generales y muy básicos, pasar del no hay al sí hay es no hay en la caja, la puedes ir a comprar a la farmacia privada y el gobierno se va a encargar de ese gasto. Si no me equivoco, se habló también, obviamente se está hablando de un plan piloto, no es que se va a implementar en todas las farmacias privadas del país a la vez, y ni con todos los medicamentos. Se habló, si no me equivoco, son 6 medicamentos que son medicamentos antihipertensivos y una medicina para el colesterol. Que son medicamentos también como que, con sus nombres genéricos, son medicamentos que uno oye mucho, ¿no? Está amlodipina, irbesartán, imidacloprid, lisinopril y simvastatina. Estos medicamentos, primero, ¿por qué son difíciles de conseguir? ¿Por qué no los puede tener la caja? ¿Por qué sí lo pueden tener las farmacias privadas? ¿Qué opinas del programa en general como una vía de solución a esta problemática que venimos hablando? Uno, cuando se presentó el programa,
que lo conocimos el mismo día que el resto de la República. Ok. Ajá, realmente sí sabíamos que hay una deficiencia importante de medicamentos antihipertensivos, los que menciona, y de colesterol. Estas moléculas en particular están en desabastecimiento. Estas moléculas, hay otras moléculas, pero estas en particular no las han podido comprar, ya sea por todos los mecanismos en su momento o por otras hierbas aromáticas. El detalle es que, obviamente, como te comentaba, una gran parte de la población sabemos que es hipertensa y estos medicamentos pertenecen, por ejemplo, a las primeras líneas de tratamiento. Porque la presión arterial, como cualquier otra enfermedad crónica, tiene guías de tratamiento, guías que no son nacionales, porque nosotros no tenemos guías nacionales. Hay guías internacionales en consenso y uno las va adaptando a nuestra población. Entonces, estos medicamentos son medicamentos que usado en monoterapia o acompañada ayuda a controlar la presión y tiene eficacia. Se ha visto esto. Y, bueno, desde luego, va coordinado con los lípidos, porque las personas usualmente no vienen solo el paquete de hipertensión, sino viene acompañado de otras cosas. Y después, bueno, va avanzando, pero de raíz solamente sacar el piloto para algunas policlínicas. 1, 2. El paciente tiene que haberse atendido en esa policlínica y tener expediente electrónico al 15 de mayo. O sea que si un paciente vive en esa área y va a ir con su receta, pero es una receta de médico privado, porque el especialista no le da cita y se tiene que atender fuera, no vas a encontrar, no va a tener ese beneficio. 2, las farmacias, ellos se ha hecho un tipo de convenio en donde el precio que paga el Estado, o el Seguro Social en todo caso, no es el precio mínimo, pero tampoco es un precio excesivo. O sea, ellos tienen ya como un averaje de cuánto es el máximo que van a pagar por ese medicamento. Y ese es un poquito irónico porque el Seguro Social, cuando saca estas licitaciones, pide sobre todo esto de intercambiabilidad de los medicamentos, pide ciertas certificaciones. No sabemos, esperemos que sí, que el medicamento que se le ofrezca a los pacientes en las farmacias privadas tenga estos criterios de seguridad y eficacia. Bueno, seguridad sí, pero la eficacia algunas veces en términos de la molécula, pues puede variar, porque algunas veces hay gente que dice, yo me tomo esa pastilla y tal cual sale de mi cuerpo, entonces como que no se absorbe. Entonces esperemos que se den medicamentos que estén relacionados con esto, pero como medidas paliativas dicen, pero yo no encuentro, o sea, paliativo, yo no sé si una curita es paliativa. Claro, esa era como mi siguiente pregunta. O sea, se habla inicialmente, cuando yo escucho el programa, yo digo, evidentemente no se puede negar que hay un porcentaje de la población que puede ser cotizante del seguro, pero al no encontrarla, ponen de su bolsillo para la privada. A esa gente por lo menos le está resolviendo su problema inmediato, o sea, su problema de hoy y de que todo está más caro, los precios están subiendo y esa persona ya no va a tener que sacar de su ingreso para eso. Sin embargo, sí suena como un parche. O sea, suena como que, ok, ¿cómo que en la caja no hay? O sea, como que, ¿no? Y a mí me parece que del anuncio faltó un poquito. Este es nuestro programa o nuestra solución de ahorita. Corto plazo. Y esto es todo lo que estamos haciendo para ir a la raíz del problema. Esa segunda parte creo que es la que quedó como que... Sí, en verdad, y es parte de lo que los técnicos hemos ido trabajando. Hay mesas técnicas que hablan de la industria, que tienen y se presentaron hace 2 meses diferentes opciones para ayudar a la industria en todo lo que es la reglamentación, el registro sanitario. De hecho, y hay que decirlo, la IGE es una de las instituciones más exitosas en la gestión, sobre todo porque ya nosotros no podemos manejar las cosas como antaño, el papelito, transcribir aquí y allá. Estamos en un mundo digitalizado. Entonces, todos los procesos tienen que digitalizarse y eso es lo que están haciendo ahora mismo las instituciones y esto ha impactado en lo que es la Dirección de Farmacias y Drogas de manera positiva. Pero como lo dices, hay anuncios que hacen en otros países, wow, la bomba, como en Costa Rica con la homologación y tal. Eso ya lo tiene el país. Eso ya lo tiene el país y la gente no lo sabe, porque son cosas que no se divulgan. Entonces, creo que es parte y parte. O sea, presentar esto es un poco mercadeo. Claro. Sí, tiene un mercadeo porque la Cruz Verde, que es símbolo farmacia y tal, pero a la final es cuando ves todos los otros trabajos de mentes muy brillantes que están acompañando el proceso, queda silenciado porque nada más salió esto a la luz pública. A mí me parece muy curioso que, a ver, ¿cuántos años de gobierno
estamos ya, y la propuesta o la solución que traen es una propuesta que tuvo un candidato presidencial que fue Rómulo Rox, que lo dijo en un debate y recuerdo que fue bastante polémico cuando él dijo en un debate que guarden las facturas porque cuando yo llegue ustedes van a ir a la privada y les vamos a pagar, y todo el mundo, la respuesta que, bueno, no todo el mundo, pero la respuesta de una gran parte de la población es, pero eso no soluciona el problema de raíz y solamente al final le da más dinero a las farmacéuticas que ya le están vendiendo al sector privado del país. Ahora también los vas a tener pagándoles para que las personas que no pueden conseguir su medicina en la caja de seguro social, entonces lo hagan. Que pagan, o sea, que cotizan, porque a todo esto del seguro social, o sea, tú cotizas en el seguro social para tener este beneficio a las medicinas, no son... O sea, no es gratis. No son gratis, para nadie son gratis. Para nadie. Entonces, sí, también como que tenemos el tema, o sea, se van a la privada, sin embargo, hay poca como conversación de cómo va a ser la implementación, porque evidentemente no es un programa fácil de implementar. No. Entonces ahí es también como que, ok, se va a seguir trabajando en esta mesa técnica, no sé si nos sabes decir, si se va a seguir trabajando en esta mesa técnica, como hablábamos, para ir a la raíz del problema, porque mi preocupación sería que todos los esfuerzos se vayan a implementación, porque no es una tarea fácil. No, definitivamente pues también se nos comentó de seguir trabajando, porque es que hay cosas que quedaron, esto no es parte de las ideas que se dieron Claro. en las diferentes mesas, en las diferentes subcomisiones. Hay mucho todavía por hacer. Realmente la raíz del problema, o el problema que es multifactorial, esto no es la solución final, no lo es. Y realmente, como lo comentas, la implementación tampoco va a ser fácil, porque han empezado con policlínicas, y a las finales ellos dicen de 3 fases, pero no son ni 10 ni 15 policlínicas a las finales. Entonces todavía tienes población asegurada que no va a contar con el beneficio por lo que sea. Por lo tanto, el impacto va a ser en cuántas personas, en menos de 100,000 personas. ¿Y cuántas personas aseguradas o cuántas personas enfermas hay en Panamá que están con las mismas necesidades? Entonces, había otras cosas técnicas allí y que yo sí comenté cuando lo presentaron, y lo vuelvo y lo digo, pero esto es información para toda la población, porque todo lo tomamos. Hay una tercera fase de paracetamol e ibuprofeno. Esos medicamentos realmente no son de uso crónico, 1. Okay. 2, no es que nadie sea pobre de no pagar un sobrecito de Tylenol, por decirlo de esta manera, pero realmente el impacto es en medicamentos que usas de manera crónica. Claro. El dolor o la inflamación es un proceso agudo, o sea, lo tomas un día o 2, sumo 3, porque además de eso, los efectos adversos de estos medicamentos que son analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, es nefropatía, es decir, daño renal. Y tenemos una población que sufre de insuficiencia renal crónica, un gran porcentaje de la población, y otro tanto que es con diálisis. Entonces, para mí como farmacóloga es que me revolvió un poco. Claro. Me tenía una crisis cognitiva y un choque de opinión, porque eso sí que no lo llevé yo consono con el espíritu de los medicamentos crónicos, porque ellos en una primera fase antihipertensivo, vale, Claro, tiene sentido. y polipemiante, fenomenal. En la segunda, para la diabetes, perfecto. Entonces me salen con esto, creo que no es tan urgente, no, para nada. No, y es que los medicamentos crónicos se vuelven, para una persona que tiene una enfermedad crónica como la hipertensión, se vuelve una renta mensual. Ajá. O sea, esto yo lo presupuesto, porque esto es lo que me cuestan mis medicamentos, el paracetamol. Sí, claro, usted lo tienen en el botiquín de aquí de la presa, un frasco para uso nada más cuando es necesario. Entonces, claro, me imagino que porque la gente decía, oye, que en el seguro no hay ni acetaminofén, que es el paracetamol. Claro. Vale, pero digo, ese es, o sea, suena más político que... Y esos son el tipo de cosas que algunas veces no son congruentes las decisiones políticas, las decisiones técnicas. Y encienden alarmas de cómo Entonces, se están tomando las decisiones. Claro. creo que hacer si van a hacer un tipo de proyecto de esta manera, hay que estar bien orientados y enfocados en lo que el objetivo que se persigue, y no tratar de amoldarlo a una realidad o a una forma de bueno, política, lo dije yo. como un vehículo político. Sí, yo estoy hablando como técnica, como académica, yo como persona, y esto genera el pensamiento crítico, y no lo digo yo, la misma población, aunque sea que les den a algunos, ellos mismos han dicho su descontento, porque ellos quieren que la seguridad social cuente con todos los medicamentos, no estar pagando doble, porque ellos ya pagaron el servicio
y encima el Seguro Social entonces tiene que pagar otra vez por algo que la gestión deficiente, o no quiero decir la palabra, pero algunas veces pareciera incompetencia. Claro. Ajá. Claro. De poder resolver estas cosas. ¿Cómo funciona la mesa técnica con las 6 comisiones? O sea, cada comisión trabaja de manera distinta, están todas juntas. ¿Quiénes son los que dan como las opiniones? ¿Hay investigación? O sea, más o menos cómo se ve el trabajo de la mesa técnica. El trabajo que se realizó es un trabajo colegiado. Las mesas técnicas tenían sus objetivos. O sea, el plan de trabajo, cada mesa tenía sus objetivos y tenían que presentar como en un diagrama de Gantt, tú vas llevando un número de actividades con un producto. O sea, al final el producto es tal, tienes un tiempo para irlo entregando. O sea, programativamente se trabaja de esa manera. Claro que hay investigación detrás de todo eso, porque no vas a entrar a una mesa técnica de leyes de registro o de leyes de medicamentos sin saber cuáles son las leyes que tienes, qué dice cada ley, cuáles son sus ayudas o cuáles son los nudos críticos. Entonces creo que todos esos análisis se hicieron de manera acorde. ¿Y quiénes más interesados? Porque digo, hay presencia de todos los gremios y de todas las áreas, hasta de pacientes. Entonces, todos estamos interesados en que esto realmente se presente, se empuje y se llegue a puerto con algún tipo de solución. Entonces, las mesas técnicas, nuestro país tiene un histórico de mesas técnicas, que también es otra cosa que... Abundancia de mesas técnicas. Ajá, pero al final todas estas mesas o todas estas comisiones de alto nivel dejan un trabajo escrito, o sea, dejan la evidencia. Te dicen, mira, por aquí está la solución, pero algunas veces como que la gente no voltea a ver lo que ya está hecho. Entonces creo que también nosotros debemos dejar ya de lado a 2022 que las cosas que se han hecho, no voltearlas a ver porque las hace otro gobierno, sino que tenemos que tener una visión de Estado, y no tenemos esa madurez para hacer las cosas con una visión de Estado. No algo cortoplacista, sino viéndolo a larga data, porque es lo que está pasando con el Seguro Social. Yo he trabajado un porcentaje de mi vida, tampoco voy a decirles cuántos años, pero yo no sé si yo voy a tener seguridad social cuando decida jubilarme. Suena como un sueño futuro, así como idealista. Sí, y me podré... ¿Será que me jubilo? Sí, será que sí, si no la pelo antes, pero el detalle es esa falta, esa incertidumbre. Entonces estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Tiempos de incertidumbre. Ajá, y no estamos para eso. La incertidumbre además la vivía el hombre de la caverna, que no sabía si lo que te comías hoy te iba a envenenar mañana o si te iba a atacar un animal. O sea, tenemos las herramientas para no vivir esa incertidumbre, hay que utilizarlas. Ajá, exactamente. Bueno, creo que como siempre nos hemos ido quedando sin tiempo, así que vamos a cerrar. Mil gracias por estar aquí con nosotras. Mil gracias a la doctora Ivonne, nos ha encantado. Ha sido súper su intervención, didáctico y ameno. Opiniones. Y bueno, eso fue todo por hoy en este episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Nos pueden seguir en Twitter, no sé si la doctora va a querer compartir el suyo. El mío es Dalia, _Pichel. El mío es @negrita73bn. El mío es @no soy Irma. Y bueno, nos vemos la otra semana en otro episodio. Chao.